Por 10 minutos, el senador Carlos Alberto Puente Salas, a favor del proyecto de dictamen. Con su venia, presidente. Qué lástima, compañeras y compañeros, el nivel que acabamos de escuchar de debate. No le voy a permitir que venga aquí a criticar a nuestro presidente de la República, a criticarle de su formación con la cultura que usted nos acaba de demostrar, que su argumento más sólido es un personaje de Chespirito, que lo único que puede citar es a la Chimoltrufia, o bien podría citar a Mario Bros. Déjeme decirle que nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, será, y al futuro lo veremos, el presidente de las reformas que habrán de transformar este país. México será, y en México habrá, un antes y un después de Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República. Pero compañeras y compañeros senadores, a mí me gustaría iniciar esta intervención mencionando algunos de los beneficios de esta reforma energética. Sabemos, y aquí se ha mencionado por muchos de mis compañeros, pero parece que de algún lado tenemos oídos sordos, que la aprobación de esta reforma energética impulsará el crecimiento económico, la generación de empleos y las inversiones. Se crearán hasta 2,5 millones de empleos adicionales hacia el año 2025. El país podría tener en los próximos años una tasa de crecimiento anual superior al 5% y se sentarían las bases y los recursos iniciales para un fondo mexicano de reparto de riqueza intergeneracional. La reforma permitiría que en 2018 se generen más de 400,000 empleos adicionales. El Banco de México ha señalado que se crearían 100,000 empleos por año y se invertirían de 20 a 30,000 millones de dólares anuales. La Asociación Nacional de la Industria Química señaló que con la reforma de la industria química invertiría 15,000 millones de dólares en los primeros años. Mejorará la economía también de muchas familias porque bajarán los recibos de la luz y el gas. Pero esto no puede hacerse por decreto, sino para lograr este objetivo requerimos de realizar esta reforma. Hoy, aún con el subsidio, las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad son 25% superiores a las de Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, la clase media mexicana paga 2.7 veces más de lo que pagan los consumidores de energía eléctrica del país vecino del norte. Incrementar la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios que se generan actualmente a 3 millones en 2018, así como a 3.5 millones en el 2025. La producción del gas natural aumentaría de los 5,700 millones de pies cúbicos diarios que se producen en la actualidad a 8,000 millones en 2018, así como a 10,400 millones en 2025. El incremento en la inversión y producción en el sector energético permitirá la obtención de recursos fiscales adicionales que se destinarán para beneficiar a las familias mexicanas. Se fortalecerá el sistema de seguridad social para abatir la pobreza extrema, fomentar la redistribución de los ingresos, combatir el hambre y mejorar los servicios de salud. Los recursos fiscales adicionales se destinarán a formar capital humano, así como también se invertirá en infraestructura. Esta reforma contribuirá sin duda a brindar seguridad energética a nuestro país. Aquí se ha mencionado mucho y se considera que esta reforma que propuso el gobierno federal es privatizadora, pero no es así. Eso es falso. El objetivo de la propuesta de reforma constitucional no es cambiar el régimen de propiedad de los hidrocarburos.
lo que busca es contar con un marco legal que permita obtener la máxima renta de sus hidrocarburos para las mexicanas y los mexicanos, que son los únicos dueños. Asimismo, otra de las finalidades es cambiar la relación entre el Estado mexicano y Petróleos Mexicanos para hacer más competitivo nuestro sector energético. La nación es y deberá seguir siendo la única dueña original de los hidrocarburos. El Estado mexicano debería transformar la lógica de control de ingresos fiscales que ha tenido en las últimas décadas hacia la maximización del valor de la renta petrolera para promover el desarrollo del país de manera intergeneracional. El objetivo común de los estados con reservas de hidrocarburos es maximizar el valor de la renta de los recursos no renovables. Con esta reforma energética, Petróleos Mexicanos se consolidará como una empresa de todos los mexicanos, competitiva a nivel internacional, bajo el control del Estado mexicano, con mayor transparencia y controles ciudadanos. Para lograrlo, Pemex se mantendrá como una empresa pública al 100%. Se le dotará de más autonomía y se modernizará su esquema de organización interna para ser más ágil, eficiente y más competitivo. Se introducirán las mejores prácticas de gobierno corporativo para contar con un consejo de administración más profesional. La finalidad es que administre los recursos de los propietarios de la empresa, que son todas y todos los mexicanos, y sea responsable ante su representante, el Estado mexicano. Pemex tendrá un nuevo régimen fiscal similar al que cuentan sus principales empresas competidoras a nivel mundial, lo que le permitirá tener mayores tasas de inversión. Asimismo, se convertirá en un actor central en la lucha contra el cambio climático. Muchos aquí han planteado por qué es necesario modificar nuestra Constitución. La reforma energética planteada por el Ejecutivo Federal surge del cambio en los mercados de gas y petróleo en el mundo, principalmente la revolución energética en Norteamérica. Estados Unidos puede llegar a la autosuficiencia en los próximos 3 o 4 años debido a que entre el gas natural, el petróleo, el carbón, la energía nuclear, la biomasa y las energías renovables satisface ya cerca del 80% de su demanda de producción nacional. El shale gas se ha vuelto el motor de la revolución energética en América del Norte. En el sur de Texas están en operación más de 9,000 pozos de shale gas de extracción en yacimientos no convencionales. En el caso de México, la explotación de yacimientos no convencionales o en aguas profundas y ultraprofundas es una oportunidad de expansión para la industria de hidrocarburos para nuestro país. Compañeras y compañeros senadores, ha llegado el momento de México, ha llegado el momento de la reforma energética, ha llegado el momento de que convirtamos esta reforma en la palanca del desarrollo para nuestro país. La reforma energética, sin dudas, será la gran reforma. No es de extrañarnos que esto provoque un debate acalorado. No es de extrañarnos que podamos contrastar aquí nuestras ideas y nuestras propuestas, pero estoy seguro de que esta reforma devolverá a nuestro país su lugar como potencia petrolera. No permitamos, compañeras y compañeros, que impere la visceralidad basado en fetiches caducos de un nacionalismo estéril. Nuestra obligación y responsabilidad como legisladores nos obliga a legislar en beneficio de México. Quienes verdaderamente amamos a nuestro país, queremos, como ya se ha dicho aquí, ver un México exitoso, ver un México en donde existan oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para nuestros hijos. Ese es el México que queremos. Nosotros, en el Partido Verde, vamos por una transformación constitucional que nos permita trascender hacia la vanguardia energética del siglo XXI. Lo dejamos claro, no a la privatización de Petróleos Mexicanos, pero sí a la reforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28. Senador, permítame tantito. El senador Mayans, ¿con qué objeto, senador?
Sonido. Si el proponente me permite una pregunta. Senador. Se lo agradezco, compañero, pero no. Gracias. Continúe con su intervención. Senador Isidro Pedraza. Sonido en el escaño. Luego no me oyen. Yo No, nada más, sí está difícil, senador. yo nada más para que deje constancia que al principio de la intervención del señor senador fui aludido personalmente para que me dé mi derecho de réplica por alusiones personales. Término de la intervención. Senador Ríos Peter, ¿con qué objeto? Sonido. Si el senador Puente me permite una pregunta. Perdón, no se escucha. Si el senador Puente me permite una pregunta, senador presidente. Senador Puente. No, muchas gracias, No la señor acepto. senador. Declino la oportunidad. Senador Robledo. Solo para que me inscriba en rectificación de hechos Al final. sobre la presentación del Con mucho senador. gusto. Continúe, senador, con su Continuaría intervención. precisando que, de hecho, si revisamos, no he aludido a ninguno de los compañeros que lo solicitó, pero adelante. Existe una obsesión de varios por insistir en la privatización de petróleos mexicanos. Con gran ligereza vienen a esta tribuna y de cara a la nación afirman estas mentiras, porque ninguna parte del dictamen dice privatización. Entendemos que le están hablando a los tendidos, entendemos que le están hablando a las pantallas que tienen en Reforma con la gente que trajeron a manifestarse. Dejémoslo claro, hablándoles a los mismos. Pemex no se vende, Pemex no se privatiza ni se va a concesionar. Eso está muy claro en el presente dictamen y los invito, mexicanas y mexicanos, a que lo puedan visitar. Todos ustedes tienen acceso para poderlo revisar, que lo que aquí han dicho es una mentira. Privatizar implicaría el desmantelamiento. Privatizar sería que pasara a manos de particulares y en ningún punto de nuestro dictamen se menciona lo mismo. Hay quienes aquí también señalan que es el robo del siglo, pero el robo, déjenme decirles, que es quitarle a los mexicanos la posibilidad de contar con energías más baratas y más accesibles, que el Estado mexicano pueda contar con mayores ingresos. Robo es lucrar con demagogia. No se entrega al país a nadie. El petróleo sigue siendo de todas y todos los mexicanos. Hoy venimos a hablarle de cara a la nación, venimos a hablarle de frente a todas y todos los mexicanos, a decirles que estamos aquí construyendo un país para que tenga viabilidad de crecimiento, de desarrollo y de futuro para todas y todos ustedes, como para todos nuestros hijos y las próximas generaciones. Estamos legislando por el México del futuro. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, compañeras y Permítame, compañeros. senador, permítame, no se retire de la tribuna por no cortarlo, no le he dado la palabra al senador Encinas. Por favor, sonido en el escaño del senador Encinas. ¿Con qué objeto, senador? Nada más no es una pregunta. Ah, bueno, Sino que entonces ya que- terminó su no, intervención el senador. Toda vez de que se refirió a las ciudadanas, ciudadanos que están fuera de este recinto, conminándolos a que conozcan la iniciativa y que desde su punto de vista no es privatizadora, ¿por qué no salimos usted y yo a debatir junto con ellos a qué ha pasado en la reforma? Gracias, senador. Gracias. En el uso de la palabra, la senadora Alejandra Barrales, hasta por 10 minutos. Ah, perdón, senador. Hasta por 5 minutos para alusiones personales, el senador Isidro Pedraza. Por favor, avísenme con el cronómetro para que no me pase. Yo quiero ser respetuoso de ese acuerdo del reglamento para no hablar mucho. En realidad, compañeros, cuando alguien aquí se molesta de nuestro personaje ahora hecho cómico, como el Chespirito que dirige este país, miren, acuérdense que no conoce geografía. Acuérdense cómo en sus discursos se equivoca de lugares a donde está cuando está presidiendo eventos. Digo, hay testimonio público nacional. Yo no tengo la culpa que él exhiba su pobreza en ese sentido. Y si no conoce de geografía, si no conoce la historia de este país, obviamente que no conoce del tema de hidrocarburos, no conoce
cuando le dicen que se va a transferir a privados la actividad del Estado, y entonces él no entiende lo que es privatizar, pero el pueblo allá afuera, el pueblo a partir de este Senado entiende perfectamente los alcances de esta reforma que es privatizadora. Ha habido hasta el cansancio, la reiteración de que esta reforma no busca privatizar. Yo les digo que los tres ejes de la argumentación son sesgados y falaces que nos han dado, que la propuesta no plantea la privatización, que se destina el fortalecimiento de la capacidad del Estado para producir más energéticos, siendo preciso para ello la participación del sector privado, y que en el caso del petróleo se retoma el texto constitucional propuesto por el presidente Lázaro Cárdenas. Y miren, la eliminación de diversas reservas constitucionales permiten la participación de la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, que es lo más grave. Lo mismo en las diversas actividades que comprenden las industrias petroleras y eléctricas nacionales, que en la profundidad de las empresas públicas petroleras mexicanas y la Comisión Federal de Electricidad, por lo que la propuesta de reforma constitucional está encaminada a privatizar. Aquí decía el compañero senador que terminó de hacer uso de la palabra que no va a afectar a Pemex, que no lo va a desmantelar. No, pues a Pemex no, a la industria petrolera. A Pemex, cuando le ponen arriba a la Secretaría de Energía para que lo regule, para que lo asesore, para que le diga cuándo invierte, para que le diga que se le acabó su tiempo porque tiene 60 días para demostrar restabilidad, pues no lo está privatizando, lo está desmantelando, lo está condenado a la chatarra para luego desaparecerlo. Eso es lo que están diciendo en los documentos que nos han pasado a lectura, o a lo mejor eran dos dictámenes y estamos viendo uno y ustedes traen otro, y por eso insistimos en eso, porque es la única forma de explicarnos que entendamos las cosas de manera diferente en una primera lectura. Dice, no se delinea el mecanismo del que pueda derivarse la necesidad de la intervención particular para alcanzar el supuesto incremento productivo, y más aún, ni siquiera se ofrecen los argumentos que soporten la racionalidad de sugerir el incremento de la producción petrolera en el Estado mexicano, más allá de los beneficios económicos inmediatos derivados de esa sobreexplotación. Por aquí les ha dado una premura y una angustia que nos vamos a poner a sacar petróleo de manera esquizofrénica para alcanzar los 3 millones de barriles diarios que se extraían anteriormente, cuando ahorita la demanda no está en ese sentido y tiene que haber una explotación racional del petróleo. Ese es uno de los argumentos que no nos están dejando satisfechos a nosotros. Se sesga el contenido de la reforma constitucional de 1940, consignando una coincidencia gramatical solo respecto de escasas renglones, pero sobre todo manipulando la motivación cardenista originada en las magras condiciones socioeconómicas del naciente Estado revolucionario, para hacerla coincidir con el ánimo privatizador del régimen actual, con la evidente pretensión de operar una suerte de cambio en la conciencia histórica mexicana como forma de legitimación popular de la propuesta. Por eso insisto que cuando se desconoce la historia, quieren que volvamos a pasar por lo mismo. Los Estados Unidos antes derrocaban gobiernos para poder mantener el control de las naciones. Acuérdense de Panamá con su canal, por cierto. Esa nación, con la sola administración transparente del canal, ha logrado ser de los países de América Latina que mejor crecimiento en el Producto Interno Bruto tiene, y no hay corrupción. Y en México, con el recurso petrolero que tenemos en nuestras manos, no podemos generar ni 1 millón de empleos al año, no logramos la tasa de crecimiento del 3%, ya no digamos del 5 ni del 7, como se había dicho, y ahora ni con esta reforma, ni con esta reforma, gracias, ya voy a acabar, ni con esta reforma vamos a alcanzar el crecimiento, y no lo vamos a ver en los próximos 6 años, compañeros. Gracias, senador Isidro Pedraza. Ahora en el uso de la palabra, en contra por el Partido de la Revolución Democrática, la senadora Alejandra Barrales. ¿Es usted el presidente? A ratos. Muy bien. Con su venia, señor presidente,
Senadoras, senadores, aunque este ha sido un largo debate, aunque sabemos que es para los legisladores del PRI, del PAN, del Partido Verde, un mero trámite, de cualquier manera nos parece obligado reconocer y agradecer el tiempo que le estamos dedicando a esta oportunidad de exponer nuestros puntos de vista. Hemos tenido la oportunidad, estamos teniendo la oportunidad de escuchar argumentos a favor de esta reforma privatizadora. Hemos tenido la oportunidad también de presentar nuestros argumentos en contra y lamentablemente, una vez más, tenemos que reconocer que el tiempo nos dará la razón a quienes nos oponemos hoy a esta reforma. Así pasó hace varios años en nuestro país, cuando advertimos también, cuando nos opusimos también. Por ejemplo, en 1990, cuando se vendió Teléfonos de México, cuando se vendió la banca mexicana, en el 95, cuando la privatización de Ferrocarriles Nacionales, en el 98, cuando se privatizaron los aeropuertos. En todas esas ocasiones también se nos dijo que la intención o la necesidad de privatizar era precisamente para mejorar los servicios, que teníamos que transformar a este país, que teníamos que bajar los costos, que teníamos que abrirnos a la competencia extranjera, que eso nos iba a generar más y mejores empleos. Todo esto, por desgracia, el tiempo nos ha confirmado que nada de eso se ha logrado. Por el contrario, tenemos que revisar qué es lo que nos han dejado todas estas privatizaciones. Por un lado, por supuesto, hoy, a distancia, hay que reconocer que México tiene las tarifas, los costos más altos en todos estos servicios a nivel mundial. Por otro lado, nos ha dejado la bolsa más grande de extrabajadores de todas esas empresas, extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales, extrabajadores de Teléfonos de México, que han sido a los que mejor suerte han tenido, extrabajadores de las aerolíneas, extrabajadores de aeropuertos, de los bancos, y hoy aquí se pretende también generar o agregar en esa lista a los que van a ser, y que se escuche bien, por desgracia, porque el tiempo nos va a dar la razón, a los que van a ser los extrabajadores de Pemex, porque eso es lo único que sí va a garantizar esta reforma que hoy se pretende impulsar. También es importante decir que todo esto, por supuesto, todas estas privatizaciones se han impulsado bajo gobiernos priistas, y una vez más es un gobierno priista el que nos viene a convencer, en esta ocasión con el apoyo de los panistas, nos vienen a convencer de las bondades de la privatización de Pemex. Y es muy importante el llamar la atención, sobre todo de la gente que nos está siguiendo, que está atenta pues a lo que aquí se está señalando. Por supuesto que todos estos argumentos ya nadie los puede creer, ya no hay crédito, no hay forma pues de demostrar que esto se pueda cumplir. Pero en esta ocasión tenemos que actuar con mayor responsabilidad, porque no se trata solamente de que nos propongan privatizar una empresa más, se trata nada más y nada menos que de la empresa que sostiene en gran medida la economía de nuestro país. Se trata de la empresa que representa el 30% de los recursos que ingresan a la economía de nuestro país. El sector energético representa casi el 8% del Producto Interno Bruto en nuestro país. Estamos hablando de una empresa que emplea a más de 274,000 trabajadores. De ese tamaño es la propuesta y de ese tamaño debiera ser la responsabilidad con la que hoy el Senado de la República debiera de estar actuando. Porque además de que no se trata de una empresa como las que se han privatizado en ocasiones anteriores,
nuestro país está viviendo condiciones y consecuencias de esas políticas equivocadas, de esas decisiones equivocadas. Hoy tenemos un país, a diferencia de aquellas épocas, de aquellas privatizaciones, con un 50% de ciudadanos que viven en pobreza. Hoy tenemos un país que atraviesa por un problema de inseguridad el más grande de nuestra historia. Hoy tenemos el narcotráfico gobernando una gran parte del territorio de nuestro país. Hoy tenemos también, por desgracia, a un número importante de jóvenes y de adolescentes que son rehenes de las adicciones y que no tienen oportunidad de ir a la escuela. Eso no lo teníamos en aquel entonces. Hoy es importante abrir los ojos y darnos cuenta de lo que esta reforma privatizadora puede generar y le puede costar a nuestro país. Es evidente también, senadoras, senadores, que esta reforma va a abaratar el empleo, va a afectar a los trabajadores, principalmente a los trabajadores sindicales, que por cierto, sindicalizados, que por cierto deberían de ser los primeros en estarse oponiendo a que esta reforma pudiera prosperar. Ojalá que nos equivocáramos, pero está quedando versión estenográfica de lo que hoy aquí estamos diciendo y por desgracia el tiempo nos va a dar la razón. Todos esos trabajadores que van a ir a la calle, todos esos trabajadores a los que se les va a decir después que ya no caben en la empresa, nos van a venir a buscar. Ojalá que podamos impedir que esta privatización prospere. Sabemos, a pesar de que este debate está siendo nutrido, está siendo largo, sabemos que no vamos a convencer a los legisladores del PRI y del PAN. No somos ilusos y no buscamos, por supuesto, convencerlos, porque como ya dijimos, este es un mero trámite para este proceso y esta definición que ya tienen. Pero también sabemos que a pesar de esta estrategia Guadalupe Reyes que hoy le quieren imponer al pueblo de México, este intento de privatización no va a pasar inadvertido. Queremos decirles que desde la izquierda, desde la oposición, desde el PRD, una vez más, como lo hemos hecho en muchas otras ocasiones en nuestro país, aquí vamos a estar para advertirles, para llamarles y señalarles como los responsables, los culpables de la entrega del petróleo de los mexicanos a las manos de los extranjeros. Una vez más, vamos a estar haciendo este señalamiento. No tenemos la mayoría, pero por desgracia el tiempo va a confirmar que una vez más tenemos la razón. Es cuanto. Gracias, senadora Barrales. En el uso de la palabra, la senadora Blanca Alcalá, a favor del proyecto de dictamen, hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Sin duda, a lo largo de esta jornada, múltiples han sido las voces que hemos escuchado a favor y en contra. Estamos, y en ello todos coincidimos, hablando de uno de los temas más importantes de la vida del país, del sector energético. Sabemos que cientos nos escuchan, que miles hoy lo comentan, pero también en el PRI tenemos la responsabilidad de ir a convencer a millones en relación con las decisiones que habremos de tomar en este cuerpo colegiado. Sin duda también hemos escuchado las opiniones de mis compañeros. Entendemos sus posiciones, muchas de ellas no las compartimos, pero damos pauta a que efectivamente con argumentos, que múltiples hay, podamos señalar a favor y en contra y podamos también proceder en su oportunidad a realizar la votación correspondiente. Sin duda, a lo largo de todos estos meses, múltiples han sido los análisis, los foros, las discusiones que hemos realizado. También múltiples han sido los números que se han señalado en los diagnósticos. Hemos escuchado que la industria petrolera presenta problemas desde hace más de una década. Hemos también escuchado que la producción y las reservas han disminuido, que el modelo establecido ya no da más.
Que tenemos problemas, lo mismo en el sector petrolero que en el sector eléctrico y en los temas de gas. No solamente se trata de poder señalar el desplome de la producción, a pesar de que en estos últimos 9 años hemos logrado mantener los ingresos de petróleo, sino también poder garantizar que no vuelva a haber el desabasto que en mucho impacta al sector industrial de nuestro país y con ello también la posibilidad de la permanencia y la generación de empleos. Sabemos todos, y no podemos negarlo, que la inversión es insuficiente, que necesitamos más y nuevos recursos para explorar, para explotar yacimientos que puedan también venir a compensar lo que en el pasado fue cantarel y que hoy es una realidad, ya no existe. Insisto, los números abundan, los argumentos también, pero me parece que es tiempo que también podamos ir pasando no solamente de los diagnósticos, sino también a las propuestas. Hoy perdemos más de 800,000 barriles diarios, lo que representa dejar de percibir menos de alrededor de 80 millones de dólares diarios, considerando un precio de $100 al día. Insisto, hoy necesitamos pasar de estos diagnósticos a las propuestas. A lo largo de la campaña, y aquí he escuchado con atención lo que han dicho mis compañeros de la izquierda, efectivamente en el PRI hablamos de modernizar al sector. También lo discutimos en la Asamblea Nacional, en aquel punto de deliberación en donde no nos escondimos, lo hemos inscrito incluso en las propias instancias legales. También hemos estado conscientes de que vivimos un mundo globalizado y de competencia, un mundo que nos exige revisar la legislación, que nos permita también hacer coincidir lo que se ha realizado en la materia en otros ámbitos del mundo que estamos viviendo. Tampoco venimos a buscar culpables, mucho menos a poner pretextos. Con lo que los priistas queremos, lo que hemos venido construyendo también con los compañeros del Verde y con los compañeros de Acción Nacional, son soluciones que nos permitan avanzar en la problemática del país. Ciertamente nos enfrentamos a un cambio de paradigma en la industria internacional. Nos encontramos a cambio de paradigmas en los temas energéticos. En el pasado era poco común hablar de aguas profundas. Hoy todos escuchamos hablar sobre el tema. En el pasado hablaban pocas veces de lo que implicaba el nuevo gas shale. Hoy, con polémicas al respecto, pero también es una realidad. Es evidente, las cosas han cambiado. Hoy lo que venimos aquí es atrevernos a cambiar con responsabilidad, pero aprender y atrevernos a tomar decisiones. Insisto, las comparecencias de los últimos días también nos dejan claro que el mundo ha cambiado en muchas situaciones. Y las referencias que voy a hacer no se trata porque los admiremos, se trata simplemente por dejar constancia que las cosas han cambiado. Y me refiero al caso de los Estados Unidos. Hasta hace algunas décadas era común saber y escuchar lo referente a la producción y a la dependencia que tenía los Estados Unidos en relación con el sector energético. Los últimos años también han señalado cambios al respecto. Tan solo desde 2009 se ha triplicado la producción de barriles en los Estados Unidos a 7,000 millones. Esto ha generado 1.7 millones de empleos. Disculpe que le interrumpe. Senador Mayans, ¿con qué objeto? Si me permite la senadora Blanca Alcalá una pregunta. Senador. La verdad, señor senador Mayans, no se la permito y no me extraña que como usted y otros quieran volver a interrumpirnos. Yo lo único que les pido es que nos permitan poder continuar con nuestra explicación y con nuestra argumentación. Continúe, senadora. No hay diálogos, senador. Poder continuar. Continúe, senadora. No. Señor senador, con respeto le respondo que quiero continuar con mi explicación. Permítame, senadora. Gracias, señor senador. No acepta la pregunta, senador. Nadie te ha aludido. Nadie lo ha aludido, senador. Senador, si me permite, nadie lo ha aludido. La senadora no acepta su pregunta.
Bueno, no, ella está en su derecho de no aceptar la pregunta, no la ha aceptado. Le ruego, permita a la oradora continuar con su intervención. Gracias a Dios. Gracias, a Dios. señoras y señores. Pediría Continúe, senadora. con la misma, gracias, senador Penchina. Pediría de verdad unos minutos de su atención, con el mismo respeto con lo que nosotros escuchamos las intervenciones de todos los que hacen uso de la palabra en esta tribuna. Insisto, hasta hace poco hablábamos solamente de que los Estados Unidos eran básicamente importadores de energía. Hoy tienen una producción importante. Tan solo en los últimos años se ha venido hablando también que el gas más barato también genera entre 342,000 millones de dólares entre 2015 y 2020, son algunas de sus expectativas. Y también se habla que se esperarían alrededor de 27,000 millones de dólares en ingresos fiscales. No me extenderé en el tema, insisto, de ninguna manera lo estamos admirando. Me parece que lo importante es que podamos hacer el análisis claro y sensato sobre lo que pasa ahí y en muchas otras partes del mundo. A lo largo de esta tarde, por supuesto que hemos escuchado hablar de otras experiencias en otros países, no solo por el análisis documentado, también por la propia experiencia que muchos de los legisladores han tenido al poder constatar lo que ha estado ocurriendo. En fin, a lo que quiero llegar es que el mundo ha empezado a explotar y a producir petróleo en sitios antes inaccesibles. Hoy, las nuevas tecnologías han posibilitado la explotación hasta en 5 kilómetros de profundidad. Alrededor del mundo, las empresas del gobierno han tomado la decisión de compartir riesgos y gastos. Una vez más, han empezado a profundizar en muchos otros temas que antes era casi inimaginable. El nuevo debate exige que podamos hacer frente también a los nuevos retos. En México necesitamos modernizar a nuestro sector. La propuesta del dictamen que hoy se está analizando, primero, de manera clara está señalando las diferentes modalidades de contratación. Segundo, por supuesto que estamos abordando cómo tendría que empezar a señalarse el nuevo régimen fiscal de Pemex. Tercero, para nosotros sí es importante hablar de la transparencia y de la rendición de cuentas. Por supuesto que también es importante señalar todo lo relativo a los contenidos nacionales. Es más, yo preguntaría y afirmaría, en el PRI sí tenemos razones de por qué venir a contrastar y acelerar lo que implica una decisión de esta naturaleza. A lo largo de estos 3 periodos, en múltiples ocasiones, hemos hablado de la responsabilidad de legislar en el presente con una mirada en el futuro. El Fondo México es ejemplo de ello. Sin duda, lo que necesitamos es empezar a diseñar lo que implica invertir en los ahorros de largo plazo. Por supuesto, en ciencia, en tecnología, en energía renovable, en recursos que aumenten la cobertura del sistema de pensiones, en canalizarlo a proyectos petroleros. Esa renta petrolera que muchas veces ha sido motivo de discusión, es tiempo de convertirla también en un círculo virtuoso. Segundo, también pensamos que este Fondo México, lejos de lo que a veces se señale, hoy más que nunca requiere un mandato claro, tanto en su constitución como también en sus fines. Segundo, para nosotros, esta reforma solo es válida en la medida que logre vincularse con los demás temas que de manera reiterada en este pleno hemos estado señalando, la productividad y la competitividad del país. Si queremos que puedan abaratarse los insumos de la producción, necesitamos entonces generar condiciones para que efectivamente pueda esto convertirse en una realidad. Si queremos evitar el desabasto que con frecuencia puede presentarse y paraliza la industria, necesitamos encontrar nuevos mecanismos. Si queremos que las cosas funcionen, vamos atreviéndonos a hacer la concurrencia de inversiones. Finalmente, y con ello concluyo, en más de una ocasión hemos hablado de la transparencia y de la rendición de cuentas. A mí misma me ha tocado construir con ustedes estrategias en la materia. Yo no estoy dispuesta a renunciar que hoy también en este caso podamos hablar de transparencia y rendición de cuentas. En el PRI queremos transparencia y rendición en Pemex y en todos los sectores de la vida nacional.
Por supuesto que de cara a los mexicanos habremos de rendir cuentas, sobre todo porque queremos que las cosas sean mejor para todos los mexicanos. Gracias, señores presidentes. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, senadora Blanca Alcalá. Y ahora, en el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, el senador Manuel Bartlett, en contra del proyecto de dictamen. Muy agradecido, señor presidente, por su generosidad de darnos la palabra. Un comentario. Repartimos estos documentos, un voto particular en contra del dictamen de Peña Nieto, que está hecho párrafo por párrafo, y el otro está en relación con la iniciativa del PAN. Ya se los repartí y ojalá lo lean, porque aquí está rebatido punto por punto. Les puedo decir que son dos pésimas iniciativas. Y tienen una particularidad. Nunca demuestran que y por qué quieren que se reforme la Constitución. No hay. Son unos saltos como hace un momento que le preguntaba yo a un señor por aquí arriba, no me quieren ayudar a subir esta cosa. Le decía yo que se han dicho, ya está bien, se pasó, está bien, gracias. Les decía yo que es un poco difícil en este monólogo sucesivo al que nos han sometido las presidencias, ¿verdad? Que unos dicen una cosa, otros decimos otra, y no se logra el debate, pero en fin, no volvamos a discutir ese tema. Yo quisiera decir con todo respeto que hemos recibido una luz de demagogia. Si nos han venido a repetir aquí lo de la campaña televisiva de Peña Nieto, lo mismo, los spots, los argumentos, no se privatiza. Cuando privatices el petróleo, no hay privatización, porque esa es la manera de dirigirse a una población que está en contra. Peña Nieto y también el PAN, Nunca hablan de inversión extranjera, siempre hablan de inversión privada, lo escurren. Son planteamientos sin ningún fundamento. Lo que decíamos que si esto va a bajar las tarifas, va realmente a mejorar no sé qué, y es mentira, no tiene nada que ver. No está fundamentado y después saltan a decir, y por eso queremos una reforma constitucional. No han demostrado ni tienen ningún argumento sólido cuando dicen todas estas cosas que faltan y que no se sube y que se importa y que se exporta, y de ahí brincan a la reforma constitucional sin ninguna justificación. Les decía yo que vamos a dejar este documento, ojalá lo leyeran, porque en los monólogos no podemos entrar a todos los temas. Yo quisiera ser un poco más breve en cuanto a los argumentos. La razón, vuelvo a lo mismo, las causas o lo que motiva o los motores de esta barbaridad de reformar la Constitución en una posición antihistórica y traer a las empresas transnacionales, a meterlas, a darles territorio nacional y a darles derechos sobre el petróleo, no tiene más que dos razones. Porque yo sé que ninguno de ustedes creen en eso ni se lo imaginaban. Jamás aquí los priistas, yo estoy seguro, ni se lo imaginan en el lío que los metieron. Son dos las razones. Una es la presión de Estados Unidos. Bueno, a un señor por aquí nadie lo presionó, pues ya estoy seguro que nadie lo presionó, ni saben cómo se llama. No, la presión de los Estados Unidos es la que logra este asunto. Es la entrega a los Estados Unidos, es el triunfo de los Estados Unidos que han luchado en contra
de la Revolución Mexicana y su proyección en el artículo 27 constitucional, que lo bombardearon desde que salió. Matan a Carranza en la Sierra Poblana y sigue la lucha para que no se aplique. Después viene la expropiación petrolera, una verdadera una hazaña. Yo conozco a muchos de los que están aquí, los vi ir religiosamente a celebrar el 18 de marzo. Hoy reciben el mandato y las instrucciones de echarlo para atrás. Uno es la presión norteamericana. Y se los decía yo hace un momento, miren, hay pruebas, no es una invención, que tiene que ver con eso que dicen que Estados Unidos ya no va a necesitar petróleo, que nos vamos a quedar con nuestro petróleo enterrado, como si no valiera el petróleo muchísimo más en su industrialización, en la petroquímica, que mandarlo como mandaron los dos presidentes panistas. La mitad de la reserva mexicana de petróleo la mandaron a los Estados Unidos, la mitad entre Fox y Calderón. Estados Unidos necesita nuestro petróleo, quiere nuestro petróleo y presiona por nuestro petróleo. Hay todo un mecanismo que se llama Seguridad Energética de América del Norte, que ahí lo pueden leer en lo que les entregué. Aquí es un asunto de geopolítica, que le han querido dejar a un lado para hacer creer que esto lo motiva el que se cayó Cantarell, el que nos falta tal cosa. No es cierto, ¿verdad? Es esta una construcción de geopolítica que hay que estudiar y entender, ¿verdad? Que se fue construyendo por los Estados Unidos a partir del TLC con Canadá y México, que somos los principales exportadores de petróleo para los Estados Unidos. 1,5 millones de barriles diarios hemos mandado a los Estados Unidos en una materia que nosotros deberíamos de cuidar y proteger. 1,5 millones de barriles diarios. Y cuando empieza a caer Cantarell, como caen todos los yacimientos, si hay que ir por otros, cosa que no hicieron. Empezaron a invertir para recuperar las reservas, tarde, mal, aplicándolo en lugares en donde no era conveniente, y además sabiendo que se tarda un tiempo en madurar las inversiones en materia de petróleo. Entonces todo eso es lo que en Estados Unidos ha generado un problema serio, porque ellos consideran ya que la seguridad de América del Norte es el petróleo mexicano, la seguridad energética de América del Norte y el de Canadá. Es eso en que hay que conocer de geopolítica y hay que estudiar para poder entender estos fenómenos y no salir con que esto es por motivos endógenos. No es cierto. Tengo aquí un documento que también se los voy a mandar para que lean, como nos hicieron leer a nosotros toda la noche y la madrugada, cuando nos entregaron 300 páginas. Ahora les recomiendo que lean esto. Se llama Petróleo y México, el Tratado Transfronterizo. Y es un análisis que hace un comité de relaciones exteriores, pero además de diciembre 21 de 2012, es absolutamente nuevo, en donde explican la necesidad que tiene Estados Unidos del petróleo mexicano. Es que esa cuestión de que ya van a ser autosuficientes es totalmente falso. Aquí está un documento del Senado de los Estados Unidos. Necesitan el petróleo mexicano. No van a solucionar el problema con el shale gas, es una mentira, ni lo van a lograr con las aguas profundas. Quieren el petróleo mexicano. Y en este juego de geopolítica severa, grave, en la que han jugado muchos funcionarios mexicanos y muchos organismos como, ¿se acuerdan ustedes? El Instituto de la Competitividad y todos estos que vinieron aquí a los foros del señor Penchina, que son cabilderos, han construido la tesis de que este es un ámbito América del Norte. Y lo que están haciendo es mover la frontera. Yo creo que los senadores y las senadoras deben de saber de esto porque tenemos responsabilidades en política exterior. Entonces están moviendo la frontera, ¿verdad?, con esta decisión que ellos han buscado. Este estudio se los voy a dar para que lo conozcan. Los Estados Unidos están diciendo en el Senado
que tienen un severo problema porque del 1,5 millones de barriles diarios que mandábamos, con la caída de Cantarell se está bajando. Entonces dicen ahí, nosotros necesitamos el petróleo mexicano porque están ociosas las refinerías del Golfo de México. Lo he dicho de hace unos meses, ¿eh? Así es que ahí está, hablan de la reforma que se va a venir, están encantados porque van a poder intervenir para recuperar lo que se ha perdido en los envíos de México, porque el acuerdo es, aunque aquí se diga que no, es traer a las transnacionales lisa y llanamente, ¿verdad? Y ellos señalan aquí que es muy importante venir a México en el Senado de los Estados Unidos, porque de esa manera van a volver a subir la cantidad de petróleo que tienen ellos considerado como petróleo norteamericano, porque se llama proveedor seguro. Así tienen a Canadá y a nosotros. Somos proveedores seguros por acuerdo que han tomado presidentes que no nos han consultado. Entonces se señala aquí que entraron en contacto con Peña Nieto, con sus gentes, y les dijeron que no se preocuparan, que iba a hacer esta reforma, y aquí la analizan esta reforma para poder entrar ellos a recuperar ese 1,5 millones, lo que falten de 400,000 barriles que ha caído, ¿verdad? Pero además no es suficiente, sino que se plantea que necesitan más. Por eso aquí en este dictamen verán ustedes que se dice que es una barbaridad más, que al explotar el mar profundo, que vamos a hacerlo nosotros, con ellos obviamente, vamos a ganar 1 millón de barriles diarios, que es un sueño, porque hemos gastado miles de millones en esta inversión que dicen que no se encuentra y no hemos encontrado ni un barril de petróleo. Pero se está diciendo que 1 millón, y piensa llegar, y lo dice el documento, lo dice este dictamen, a 4 millones de barriles diarios, lo cual es el despojo, el robo a las reservas nacionales. El petróleo, para volver a insistir, es estratégico, aunque lo quiten de la Constitución. Es estratégico en cualquier parte del mundo. De manera que el meter a los norteamericanos y a los ingleses o a quien vengan, a la Shell o a la ExxonMobil, es una entrega del patrimonio nacional y poner en total riesgo y peligro la reserva y la seguridad energética de México. Esa es la barbaridad que van a cometer. Y ellos vienen a eso. Por eso así está colado que nos van a llevar a 1 millón más de barriles y luego a otro 1 millón. No necesitamos más allá de lo que consumimos. Si sacar ese 1 millón más no lo necesitamos, tenemos las reservas cuidadas, y todo lo que dicen del gas shale es otra mentira. No son reservas probadas, son invenciones de la Agencia de Energía de los Estados Unidos, ¿verdad?, para venirse a meter aquí. Y ya están celebrando simposios hoy sobre la explotación del gas shale en México, empresas norteamericanas. Aquí un segundo, sí, por favor. Les voy a entregar también otro documento. Perdónenme, pero como nosotros no pudimos hacer el dictamen desde ustedes, pues estoy aportando para que se alimenten bien. La electricidad. La electricidad es otra locura. Nadie ha podido venir a demostrar aquí, ni en el documento, ni en ningún lado, que hay que abrir la Comisión Federal de Electricidad a la inversión extranjera. Nadie. Atiende al 90 y tantos, 98% de la población, ¿no? Ha llegado a todos los que hemos sido gobernadores, hemos podido llevar la electricidad a los lugares más inverosímiles porque contamos con la CFE. Eso no se cuenta con los privados, ¿eh? Los privados no operan así. Destruir a la CFE es otra traición a México. Es una empresa que nos ha costado miles de millones de pesos, miles de millones, ¿verdad? Abrir para que vengan a competir, que en electricidad no se compite, ¿eh? Son industrias en línea, se crean monopolios regionales, ¿verdad? Y han pasado porque esa es una presión de la Banca Mundial, del Fondo Monetario Internacional desde hace 15 años. El modelo que ponen aquí es del Banco Mundial,
lo conocemos perfecto, ¿verdad? Es para meter los intereses extranjeros. Es una locura. Dice el texto van a destruir o desarmar o alguna palabra así a la Comisión Federal de Electricidad. Y van a dejar nada más las líneas para que dé servicio. ¿A quién se le ocurre hacer esa barbaridad? Es una verdadera locura. Locura, y entra en lo que estamos diciendo. Es una traición al país. Destruir las dos empresas principales que tienen la principal renta, la número uno es Pemex, la segunda es CFE, para que entren los extranjeros es una locura. Les quiero decir que hay un tema muy importante que no han tratado: el TLC y los tratados internacionales, que es un asunto que sabe bien aquí la senadora Padierna, que es gravísimo. Se han dicho guajes, se los hemos dicho, y ahora parece en un transitorio. Todo se va a hacer de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio y los tratados internacionales. ¿Saben ustedes qué son esos tratados? O sea, son los tratados para garantizar por encima de todo las inversiones extranjeras, ¿verdad? Las garantizan y no se pueden tocar. De manera que eso de que tenemos la rectoría y que el Estado va a ser muy fuerte y que los organismos, todo el cuento que han echado aquí, es falso. Una vez que quiten de la Constitución, entra el Tratado de Libre Comercio y la energía se convierte en materia de libre comercio. Y ahí no hay poder presidencial o de ninguna parte del mundo que pueda imponerle condiciones a las empresas extranjeras. Ninguna. Ni en exportación, ni en importación, ni en usar. Aquí hay una cláusula de consumir mexicano. Consumir mexicano está prohibido en el TLC. Está prohibido por los tratados internacionales. Es la entrega total de los recursos más importantes de este país. Yo toqué un tema y termino con esto, se lo prometo, señor presidente. Déjenos un poco. Termino un asunto y le contesto a mi amigo, el señor exgobernador. Yo dije que hacer esto es traición a la patria. Y lo vuelvo a decir, es traición a la patria. Dice la Constitución en su artículo 108, el presidente de la República durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. El Código Penal Federal, artículo 123, dice, sin poner la pesa tal, a quien realice actos contra la independencia, contra la soberanía e integridad de la nación, con la finalidad de someterla a personas, grupos o gobiernos extranjeros. El otro punto importante que les digo, el primer motor es la presión norteamericana y la cesión cobarde del presidente de la República, que muchos presidentes han resistido y este ya claudicó. Es una vergüenza. Segundo motor, senador, la corrupción. Con eso termino. La corrupción. No. Es que el senador Patricio Martínez... Ahorita sí, nada más termino. Sí. Okay. Yo sí acepto todo. La corrupción. Les quiero decir que el otro motor que anima a estas voluntades, y que yo estoy seguro que no se dan mucho cuenta, es la corrupción de los tecnócratas priistas y de los tecnócratas que aprendieron del PAN en estos 12 años. Un ejemplo, la señora secretaria de Energía, que le dio permisos a Tutiplén, a Iberdrola, ahora está sentada con Iberdrola. O los priistas que están ligados a Videgaray, que es un enlace con Pedro Aspe, que tiene fondos inmensamente poderosos en México, metidos ya en grandes empresas como Sempra, por ejemplo, que ya están metidos en electricidad, en gas y en todo. La corrupción de las élites mexicanas, quienes están arriba de todos ustedes, esa corrupción con la presión norteamericana, esos son los dos motores de esta barbaridad que quieren cometer contra la soberanía energética y la soberanía nacional. Muchas gracias. Senador Martínez.
Ahí se me Sonido en el escaño del senador Martínez. Se me cambió de lugar. ¿Se escucha? Don Patricio. ¿Se escucha? Sí, adelante. Señor senador Bartlett, he escuchado con atención su intervención. Muchas gracias. Me parece un poco fuerte la calificación que hace de que se está haciendo demagogia en las intervenciones. Creo que estamos en un debate con cierto orden por razones de procedimiento y se están decantando ideas, posiciones, mientras que por un lado se sostiene semánticamente que hay privatización con su propia definición, por el otro lado sostenemos que no hay tal. Me parece que debemos precisar la discusión y definir qué estamos entendiendo por privatización, que de mi punto de vista la propuesta no es necesariamente una privatización, sino una transformación del viejo Estado propietario a un Estado actualizado en donde coparticipa con las fuerzas sociales y del capital en una tarea que al siglo XXI, muy competida, resulta sumamente difícil de enfrentar por un país escaso desde su nacimiento de capitales. Así pues, ¿no le parece que podemos entrar esto bajándole un poco al adjetivo? Porque además, déjeme mostrarle ahora sí la pregunta específica. ¿No será que tras de esta oposición al cambio en Pemex, en Comisión Federal, hay una nostalgia por el Estado propietario y administrador del todo en una sociedad? ¿No será que estamos en un trasfondo de tipo ideológico que nos impide que al paso del tiempo veamos que aquellos modelos no funcionaron? Y voy al ejemplo. Azerbaiyán prefiere aquel viejo modelo de Estado total y totalitario a la condición actual que tiene de explotación de su petróleo, con una sensible mejoría terriblemente, diametralmente opuesta a lo que vivían los azerbaiyanos en las repúblicas soviéticas socialistas, a lo que tiene hoy, con un sensible aumento en su nivel de vida. Me parece, pues, ¿hablamos de nostalgia o hablamos de demagogia? ¿Usted es el de la nostalgia? Yo no. Ahí le va la respuesta. Miren, el modelo energético en la Constitución, ¿no?, establece la exclusividad del Estado en la explotación de la energía, petróleo y electricidad, ¿no? Y ese modelo ha sido exitoso. Es una mentira cuando dices ya se agotó. ¿Por qué se va a haber agotado? No es el pasado, es el presente. Ahí está en la Constitución, ¿no? La exclusividad del Estado nos ha permitido tener dos grandes empresas que son de las más importantes del mundo, de las más importantes, con la mayor productividad Pemex que muchas de las grandes, ¿verdad? Y nos ha permitido construir un sistema eléctrico que atiende un país de 120 millones de mexicanos, con una orografía difícil, con muchas complicaciones, y lo hemos construido palmo a palmo. No es una nostalgia de preservar estos principios que consideramos que son fundamentales para la soberanía del país. Me parece que es absurdo que la CFE, que funciona con problemas de tarifas, pero cuando les están muy caras las tarifas las fija la Secretaría de Hacienda. Las tarifas eléctricas no tienen nada que ver con el costo de producción, ¿ah? Las fija la Secretaría de Hacienda. Es como cuando dicen que el subsidio a la gasolina, las fija Hacienda, no es subsidio, es otro impuesto. Entonces yo creo que el sistema que hemos tenido es un sistema que funciona, sostiene al país, mal manejado, con una brutal corrupción, ¿verdad? Pero con todo y eso es tremendamente productivo. ¿Por qué nosotros, que tenemos esa gran empresa a nivel mundial, la vamos a destruir? ¿Privatización? Claro que no dicen, no está aquí la palabra privatización, búsquenla.
Ayer en los 300 páginas todavía no la encontraba yo. Están privatizando el petróleo. El petróleo está reservada su explotación al Estado y con este proyecto van a hacer posible que las empresas extranjeras exploten el petróleo mexicano. Esa es la privatización. No privatizan la empresa, privatizan la explotación del petróleo. Es más, la desnacionalizan para entregarla al extranjero. No es una locura traer a la ExxonMobil aquí. Dicen competitividad, venga la palabra esta. Vamos a poner a competir a Pemex. Gracias que se fue por el director de Pemex, digo, del sindicato, que le preguntaba yo si iba a competir con la ExxonMobil. La ExxonMobil es la empresa más grande del mundo. British Petroleum son empresas de los imperios. No es cierto que sean empresas comerciales. Esa es la tontería. Son las empresas, alguien por aquí dijo, es que fíjense ustedes en una intervención, en Irak lo hacen sí como no, después de haber matado a varios millones, y quien está explotando el petróleo en Irak son las empresas norteamericanas. Por cierto, el que lo hace es el director de la plataforma que tronó en el Golfo, y allá lo mandaron. La ExxonMobil es un instrumento militar, económico, de poder de los Estados Unidos y de Inglaterra, porque hay una Exxon de lado y lado. Igual la British Petroleum lo es. Igual es cada una de estas gigantes que además se han concentrado, porque hay que conocer la historia del petróleo en los últimos años, se han concentrado y son unos mamuts, unos mastodontes, que son más fuertes que los estados. Ustedes ven a Caldwell regañando al director de la ExxonMobil o diciéndole que le rinda cuentas, o al director joven Lozoya decirle a la British Petroleum que por favor le dé las cuentas. No se puede ni controlar. Miren, aquí vino cuando se dejaron ver, porque se escondieron en las televisoras durante un año, Caldwell, el director de Pemex, el director de la CFE, se dejaron ver. Y le preguntaba yo al director de esa cuestión maravillosa que se llama la Comisión de Hidrocarburos o algo así. Le dije, oiga usted, un joven por cierto, ¿usted cree que va a controlar a la British Petroleum? ¿Usted cree que le va a hacer cuentas y le va a decir, a ver, págame lo que me debes? Para poderle cobrar a una empresa de estas, los rusos, una herencia del yeltsinmo, ¿no? ¿De acuerdo? Para poderles cobrar no pudo. Siempre decían, son esos contratos, que hay que ver estos contratos. En Sakhalin estaba explotando el petróleo. Esta era la British Petroleum, ¿verdad? Y quedaron en que una vez que recuperara la inversión, ¿verdad?, empezarían a distribuir las ganancias. Es uno de estos contratos que están aquí, que iban a distribuir las ganancias. Y nunca, no, ahora te contesto todo, pues cómo. Es que no se puede contestar muy corto. La pregunta sí es corta, pero las tuvo que sacar con el ejército Putin. ¿Ven ustedes algún Putin? Pero me refiero al apellido, ¿eh? ¿Ven ustedes algún Putin aquí que sea capaz de decirle a ExxonMobil, ¿sabes qué? Me vas a dar las cuentas? Y pues, no pueden, hombre. Si no pueden, lo sacaron con el ejército de Rusia. Se apoderan en África de espacios completos, financian guerrillas. Y les decía yo a algunos amigos de por allá del sureste, Tabasco, Campeche, Veracruz y Tamaulipas, van a tener gobernadores que va a designar la ExxonMobil o la que les toque. Si Televisa nombra un presidente, ¿por qué no va a la ExxonMobil a nombrar gobernadores y presidente? ¿Ya con eso terminé? Pues tiene usted. No, pero yo estoy contestando. Ya está suficientemente. ¿Se siente usted contestado ya, señor senador? ¿Satisfecho? Muchas gracias. Gracias, senador. Ahora se concede el uso de la palabra a la senadora Laida Sansores San Román,
en contra del proyecto dictamen hasta por 10 minutos. Senadora, tiene usted la palabra. Perdóneme, senadora, me equivoqué, discúlpeme. Continúa un senador a favor, discúlpeme, es un error involuntario. Se le concede el uso de la palabra al senador Óscar Román Rosas a favor del dictamen. Hasta por 10 minutos, senador. Una disculpa, senadora. Posteriormente va la senadora Laida Sansores. Al final queda en el Estado, campechanos. Saludo a la senadora Laida Sansores. Con el permiso de la presidencia, senadoras y senadores, hace 75 años México vio nacer una de sus principales instituciones, empresa insignia de la nación mexicana, con prestigio y reconocimiento internacional, Petróleos Mexicanos. A lo largo de 75 años, Pemex ha sido y es una empresa noble con el pueblo de México, que contribuye sustancialmente al gasto público y genera bienestar y desarrollo para nuestro país. La dependencia excesiva de los recursos provenientes de la venta de hidrocarburos han orillado a Petróleos Mexicanos a centrarse en la extracción y venta de crudo, posponiendo inversiones en ductos, gas, refinación, petroquímica, investigación y la exploración de nuevos yacimientos. Hoy es de dominio público que la situación en Pemex es insostenible. Hemos llegado a un punto de inflexión evidente. En los últimos 10 años, las reservas probadas pasaron de 51,000 millones de barriles a 11,000 millones. La producción disminuyó de 3.4 millones de barriles a 2.5 millones por día. La inversión pasó de 4,000 millones de dólares anuales a 20,000 millones. En resumen, gastamos más y producimos menos. Importamos el 50% de las gasolinas, el 35% del gas natural, el 70% de los petroquímicos y el 30% del gas LP. Sobra decir que este tipo de gas es el que se consume por la inmensa mayoría de todos los hogares mexicanos. Ante esta realidad, es materialmente imposible aseverar que México cuenta con seguridad energética. Al igual que México, países de América Latina como Brasil y Colombia emprendieron reformas para potenciar y dar mayor seguridad a su sistema energético y como consecuencia incrementar el crecimiento de sus economías y desarrollo de su población. En 1999, Colombia se enfrentaba a un máximo de producción y reservas en franca caída. Y para 2003, la situación empeora con las crecientes importaciones de petróleo para abastecer la demanda interna. Ante ello, el gobierno colombiano realizó una revisión integral, flexibilizando las reglas de competencia, creando un órgano regulador fuerte y permitiendo la participación de empresas privadas y en exploración y producción de hidrocarburos. Adicionalmente, redefinió el marco legal e impositivo de su empresa estatal Ecopetrol, proporcionándole un régimen fiscal más favorable con visión de empresa pública productiva. Como consecuencia de estas reformas, la empresa pública petrolera colombiana pasó de contribuir con el 1.9% del Producto Interno Bruto Nacional en 2003 a 6.5% en 2011. Y la inversión extranjera directa creció exponencialmente al pasar de 5,000 millones de dólares en 2004 a 16,000 millones en 2012. Esto significa 3 veces más incrementó su inversión en Colombia. El modelo de Brasil es el caso de éxito más conocido en los últimos años. En 1970,
era importador neto de petróleo. Los cambios en su carácter, en su sector de hidrocarburos, devinieron con la ley de inversión en petróleo que liberalizó el sector en 1997, creó ganancias reguladoras y agencias autónomas y alentó la competencia. Petrobras, empresa pública brasileña, fue reformada para permitirle actuar productivamente como empresa privada, pero con propiedad mayoritaria del Estado. Dicha empresa ha incrementado su producción, rentabilidad y capitalización a través de alianzas estratégicas y diversos esquemas de contratación. Hoy en día, Brasil es líder mundial en aguas profundas y mantiene la autosuficiencia petrolera. Estos datos y elementos que se encuentran en el dictamen que hoy nos ocupa deben de ser tomados en cuenta, pues no hay en el mundo una sola empresa que haga todo sola y sea a la vez operadora y mantenga funciones de regulación. Para revertir esta situación, el presente dictamen de reforma constitucional en materia de energía cuenta con las disposiciones necesarias para hacer de Pemex una empresa exitosa y eficiente. ¿Me permite un segundo, señor senador? Sí, cómo no. Senador Mayans. Si me permite, proponente, una pregunta. No la acepto. Ese es de la línea ya que traen, qué bárbaro, qué vergüenza. Continúe el orden. Gracias, paisano. En materia de energía, cuenta con las disposiciones necesarias para hacer de Pemex una empresa exitosa y eficiente en el mercado doméstico y en el nuevo orden energético global. Con las reformas al artículo 25, Pemex adquiere el carácter de empresa pública productiva, brindándole las posibilidades antes negadas de reorganización, de independencia plena de gestión, de operación y de presupuestación. Con ello, nuestra empresa, Pemex, podrá destinar sus inversiones a proyectos de mayor alcance, mayor productividad y principalmente mayor rentabilidad. De la misma manera, se posibilita a Pemex para que se asocie con empresas públicas y privadas que coadyuven en la generación de proyectos de largo plazo, maximizando beneficios, reduciendo costos y transfiriendo tecnología e innovación para la industria nacional. Se favorece a Pemex con la Ronda Cero, por lo que nuestra empresa, antes que cualquier otra, decidirá primero qué campos quiere producir y explorar, o qué segmento de la actividad productiva le es más rentable. Por lo tanto, con estas reformas se dota a Pemex de todas sus garantías de organización, presupuesto, inversión, asociación y competencia para hacer de Pemex la empresa exitosa que todos los mexicanos queremos. La CFE se transforma, al igual que Pemex, en empresa pública productiva, abriendo el mercado de generación de electricidad, pero manteniendo el control del sistema eléctrico nacional y garantizando el servicio público. Esta reforma es una reforma que está hecha para el futuro. Por eso en el dictamen contempla la creación del Fondo Mexicano Petrolero, que administrará la renta petrolera con principio de transparencia, eficiencia y máxima rentabilidad para las generaciones futuras. Se abona en materia de transparencia en el transitorio noveno. Se garantiza la máxima transparencia en los procesos licitatorios y de adjudicación de contratos en la industria petrolera. Se contempla un sistema de auditorías y se divulgarán los pagos previstos en los contratos. Finalmente, quisiera subrayar que en el contenido del dictamen no se tiene contemplado bajo ningún argumento ni premisa privatizar, vender, disolver, liquidar, fusionar,
ni transferir actividades y funciones de Petróleos Mexicanos. Faltan a la verdad quienes así lo señalan. Faltan a la verdad quienes afirman que Pemex se vende. Mienten al pueblo de México quienes dicen que Pemex se subastará al mejor postor. Pemex sigue siendo y seguirá siendo de todos los mexicanos. Muchas gracias al senador Óscar Román Rosas. Tiene el uso de la tribuna la senadora Laida Sansores para hablar en contra del dictamen hasta por 10 minutos. Presidente, compañeras, compañeros, compañero Penchina, que ya se fue, nada más para decirle, hoy no le pudo ayudar aquí el sabio de Garita cuando aludió al reglamento para impedir que se contestara por alusiones personales. No supo cuál era el artículo por el cual él podía negar el que pasara uno a este micrófono y diera su punto de vista. Es el artículo 76. Pero aquí, como son muy devotos del reglamento y muy cínicos para aplicarlo, claro, hay un vacío, nada más dice que pueden pasar por 5 minutos para alusiones personales, para hechos, no dice cuándo. Pero yo creo que la sensibilidad, el sentido lógico, es que sea para dinamizar el debate, no que pasan alusiones personales y para hechos cuando ya se están para irse todos y no se sabe ni a quién se refiere. Creo que esto es parte de lo que debe de corregirse sin ningún temor, con mucha tolerancia. Al compañero de la telebancada que vino aquí, que nadie hable mal de Peña Nieto y casi, pues no le faltó traer su bandera y tirarse desde la azotea, le quiero decir que privatizar quiere decir transferir una empresa o actividad pública al sector privado. No esperamos que le pongan un moño a Pemex y que lo entreguen. Están privatizando la exploración, la extracción, las actividades que hasta ahora solamente eran regidas por el Estado. Quiero aquí rendir un homenaje a un compañero senador entonces, pero un respetable e inolvidable mexicano, que nos habla que también en el PAN hay patriotas. En la perspectiva histórica, la figura del senador Conchello crece y se dimensiona. Él fue muchos años atrás, como si tuviera una bola mágica, denunció lo que hoy estamos viviendo, estas presiones norteamericanas y extranjeras para apropiarse de este recurso. Y cuando denunció que había desaparecido la isla Bermeja, pues qué casualidad que se murió en un accidente. A él este momento y casi que fue lo que me motivó para venir a tomar el micrófono. Leí la iniciativa, como dice, nos desvelamos, y creo que cuando uno ve la exposición de motivos de la que presenta Peña Nieto, porque esta iniciativa no la hicieron los priistas, por favor, no la hicieron los panistas, viene de fuera y de lejos. Pero en esa que firma Peña Nieto, por su propio peso cae. Cuando uno lee en la exposición de motivos como una obsesión que se compara con los Estados Unidos, y es que ellos perforaron 9,000 pozos y nosotros solo 3, y que ellos sacaron tanto gas. Por favor, son comparaciones extralógicas. Para empezar, Estados Unidos tiene 14 veces más el Producto Interno Bruto que tenemos nosotros. Un solo estado de los 50 estados de la Unión Americana tiene el mismo Producto Interno Bruto que nosotros, que es Texas. Es la potencia económica más fuerte del mundo. Yo me pregunto, bueno, ¿y por qué no lo que decía el licenciado Bartlett? ¿Por qué no ir a nuestros tiempos, a nuestros ritmos, a nuestras necesidades?
¿Por qué queremos extraer 4 millones de barriles diarios si no los necesitamos? Hasta López Portillo decía, no más de 1 millón. Y hay que diversificar a los compradores. Ahora estamos en este frenesí privatizador. Y yo tengo una experiencia cercana en China hace 40 años. Estaban fabricando camiones, iban gentes de Detroit y le decían, oiga, pero ¿por qué los hacen tan despacito? Y solo 40, porque solo 40 necesitamos. Y las mujeres le quitaban la rebaba a las piezas de manera manual. No, nosotros tenemos maquinaria para que esto vaya a una velocidad inimaginable. Hoy vemos a China, que apostó a su mercado interno, a no endeudarse, no habían tarjetas de crédito, el ahorro, eso es lo que se alienta. Y hoy China está a punto, y pronto lo veremos, incluso de alcanzar a los Estados Unidos y de superarlo como potencia económica. Y aquí todavía mi compañero Oscar, de muy buena fe, yo creo que les dan el apunte y aquí vienen y lo recitan. Que Petrobras, que Brasil, Venezuela, aquí nos echan todos los países, pero no dicen Petrobras, que es su paradigma. Brasil está reestatizando. Nos dice, vino aquí Hildo Sauer, que fue director de Petrobras precisamente, y dice que la experiencia fue fatídica, así lo dice, y que cuidado nosotros con caer en lo mismo, porque ¿qué pasó? Claro, producía mucha riqueza, como aquí nos vinieron a contar algunas compañeras, y vamos a sacar millones y millones y las cuentas del gran capitán. Sí, estaba la riqueza, pero allá en Manhattan, dicen las grandes suites de las transnacionales, pero no llegaba la riqueza a las favelas. Entonces empezó Lula, con mucha visión, dijo, no, vamos ahora a tratar de comprarle para no entrar a los tribunales internacionales, y compraron hasta el 35%, primero tenían el 10%, y cuando encuentran Petrosal, ni un peso, extranjeros, ni un peso, y entonces ahora ya tienen el 48%, y Venezuela igualmente está reestatizando. ¿Y qué pasó con Ecuador? Incluso entró a los tribunales internacionales, le costó $1.600 millones, pero están todos en la misma línea. ¿Y qué pasó en Kazajstán? Con el pozo más importante de los tiempos modernos. Ay, también pensaban que les iba a dar 1,5 millones, daba 1,5 millones de barriles diarios, y que eso iba a generar una gran riqueza. Solo pudieron obtener el 2% de todo lo que produjo durante 10 años. ¿Por qué? Porque las grandes empresas hacen lo que ya sabemos y nadie las controla. Inflan los precios, la corrupción, y luego terminan y dicen que todavía les debemos de todos sus costos y no hay para repartir. Entonces creo que esto hay que verlo con toda la serenidad, pero yo no vengo a invocarlos, porque ya sé que ya tiene la consigna y esa es rematadora para cualquier conciencia priista y panista. Pero pues yo quería dejar mi testimonio en este show, en estos teatros Guiñol que hemos aprendido a montar también aquí en el Senado. Y nada más les quiero agregar en esto de lo de las empresas, como el Statoil, porque también Noruega es el gran ejemplo. Oigan, pero para compararse, vean cómo está Noruega. Noruega, ¿qué nivel educativo tiene? De los más altos, si no el más alto del mundo. Vean qué grado de honestidad, 0 tolerancia a la corrupción. Y aquí, lástima que no está el señor Deschamps, porque puede darnos testimonio de que bien se corrompe Pemex y cómo él contribuye, ¿verdad? Entonces, sabemos que aquí la corrupción va a estar en la orden del día, porque al final, como la última palabra, ahí la rozaron en el dictamen. Y nos decía también Richbit, que también fue parte de Statoil en un momento y que hoy es investigador del Centro de Tecnología de Oslo, dice que no se debe renunciar al control del petróleo, porque lo que no dicen aquí, que la alianza que hizo Noruega no fue con las petroleras,
fue con compañías proveedoras de tecnología, que las hay y se pagan, y que sepan que las compañías petroleras no tienen la tecnología para hacer esta explotación de los pozos profundos. Vamos a pagar porque sean intermediarios, y eso no lo estamos registrando. Me encanta esta frase de Hildo Sauer que dice: cuidado con la serpiente, desde que está en el huevo, mátenla, porque su único destino es envenenarnos. Pero la estamos dejando crecer. Compañeros que están tan animados aquí, divirtiéndose, mientras nosotros nos partimos aquí el alma, ¿verdad? Porque nos sentimos sumamente deprimidos de lo que está sucediendo en este país. Pero ríanse, creo que habrá tiempo para llorar también ustedes su vergüenza. Y aquí ya para terminar, Álvaro Obregón en su diario decía: el dominio del petróleo y el dominio del mundo van de la mano. Pero nosotros, ¿qué nos importa? Privatizar, 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 le llamen como le llamen. Yo no sé si son inmorales o son ignorantes o son candorosos, pero es que no viene la palabra privatización. Ay, mi amor, qué lindo. No va a venir, pero aunque no la escriban, la piensan y la ejecutan. Esa es la realidad y lo vamos a ver más temprano que pronto. Pues en esta fiebre privatizadora nada va a quedar sin entregar. Se salieron con la suya los panistas y hasta las licencias entraron. A pagar con petróleo, señores, a pagar con lo que sea. Y por eso me recuerda a Saramago. Y nomás les digo el final de sus palabras. Ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia. Pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que les parió. Y eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya. Esta patria no les pertenece, porque no se la merecen. Y no me vengan aquí a persinarse. ¡Qué insultos en esta tribuna! ¡Insultos! Patadas, puñaladas, lo que le están dando a México. No tienen vergüenza. En uso de la tribuna, el senador Fayad. Senador Fayad. Le aplaudo. Ya se fue. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Hay que hacer una reflexión profunda y regresar a los cauces de un debate serio y de altura, en el que con tolerancia todos nos escuchemos a todos, en el que con respeto podamos aprobar o disentir, pero que finalmente el mensaje que mandemos a los mexicanos es que tienen un Senado de altura, con senadoras y senadores que en cumplimiento de sus atribuciones hoy tienen la alta responsabilidad de discutir un proyecto de dictamen con una reforma trascendente que pretende cambiar para bien la vida de México y de los mexicanos.
quiero que regresemos al debate fijando el punto de partida. Yo vengo a hablar en favor de este dictamen, así me registré. Quiero decirles que el dictamen establece con mucha claridad el objeto del mismo, que el dictamen contiene las propuestas para reformar 3 artículos de la Constitución, 25, 27 y 28, y establece en cada uno de ellos con mucha sencillez y claridad lo que es esta reforma. Creo que la mayoría de ustedes lo tienen. Ha habido un trabajo pulcro en la elaboración de este dictamen y yo en verdad felicito a las comisiones participantes de puntos constitucionales, energía y estudios legislativa primero, porque nos han presentado un dictamen plenamente sustentado que recoge sin duda el espíritu de las iniciativas presentadas y que hoy tenemos la alta responsabilidad de discutir, de debatir, de argumentar, pero finalmente con cordura y con respeto manifestar nuestras ideas y votarlo, ya sea a favor los que estemos a favor, en contra quienes no estén de acuerdo o abstenerse quienes no tuvieron suficiente información. Yo vengo a pedirles a mis compañeras y compañeros senadores que lo voten a favor. A mí nadie me ha manipulado. A mí nadie me ha dicho que estoy obligado a votar en cierto sentido este dictamen. Nadie. Sería insultante que alguien nos venga a decir que se nos escribe la plana. Soy un hombre serio y un senador responsable que lo que pretende es, con argumentos, tratar de entender a cada una de mis compañeras y compañeros. Con argumentos decirles por qué quiero que lo voten a favor, no solo que yo lo voy a votar a favor. En el diagnóstico que se nos ha presentado sabemos la situación actual. Las reservas del petróleo, compañeras y compañeros, se están acabando. Pemex produce menos y cada vez más caro. Las importaciones aumentan. Es increíble que un país que tiene petróleo tenga que importar gasolina. Es increíble que casi el 50% de la gasolina en este país se tenga que importar. ¿Cuántas veces no escucharon todas y todos ustedes la demanda ciudadana en campaña de que los precios del gas y de la electricidad no dejan de subir? ¿Cuántas veces escuchamos el reclamo y la demanda de que algo hay que hacer para detener el alza de los precios de la energía eléctrica y del gas? Creo que aquí lo vivimos todos y creo que hoy todos tenemos la alta responsabilidad de hacer algo, porque si no, habrá un rezago y no habrá los recursos suficientes para poder sacar adelante a este país y a los mexicanos. Creo que esta reforma está planteando con claridad, y ese es uno de sus objetivos fundamentales, que los mexicanos paguen menos por la luz y paguen menos por el gas. Mexicanos, con esta reforma lograremos esa aspiración de que paguen menos, de que su recibo llegue por menor cantidad de lo que hoy pagan, de que el gas no siga subiendo. Con esta reforma se está planteando contaminar menos. Es una reforma generosa en materia ecológica.
necesitamos más recursos para invertir en el combate a la pobreza, y esta reforma nos da esa oportunidad de contar con mayores recursos para enfrentar la pobreza, para abatir los rezagos, para crear mayor infraestructura. Es una reforma que nos invita a ser más competitivos en un sector tan importante como es el sector energético. Es una reforma que nos va a permitir crecer como país. Es una reforma que nos va a permitir fortalecer a las instituciones mexicanas que tienen que ver con la materia energética. Es una reforma que nos va a permitir contar con nuevas tecnologías en un sector estratégico. Tenemos un gran reto, librémoslo hoy como están esperando los mexicanos. En un debate con argumentos, y aquí he vertido varios para tratar de convencer y de mover su conciencia para que vean que esta no es una propuesta mañosa ni engañosa. Los artículos de la Constitución son muy claros. No se está hablando de privatizar en ningún momento. Se está hablando de regular un sistema de contratos. Toda empresa puede celebrar contratos para funcionar mejor, puede contratar servicios, puede contratar para compartir riesgos, y si contrata, puede contratar para obtener ganancias. ¿A quién le parece raro que exista la posibilidad de tener contratos que nos den la gran posibilidad de hacernos más eficientes? Fue muy clara la propuesta presentada en la Constitución. En ningún momento habló de privatizar nada. No estamos comprometiendo el petróleo de los mexicanos, no es así. Mentira que se van a correr a todos los trabajadores de la empresa, eso no es así. Mentira que vamos a desmantelar a Pemex o que vamos a desmantelar a la CFE. No se lo digan así a los mexicanos, no lo dice así el decreto, no está planteado de esa manera. Esto es tan sencillo como querer tratar de explicar lo inexplicable, porque no está en el decreto, porque no está en la propuesta. La propuesta es clara y es sencilla. No me siento que estoy vendiendo a la patria, ni estamos vendiendo la soberanía. Estamos estableciendo juntos un nuevo esquema, un nuevo modelo energético, un modelo energético sustentable. Eso es lo que sí estamos haciendo, y creo que lo estamos haciendo con mucha responsabilidad. Nadie va a destruir nada. Por eso, compañeras y compañeros, quiero invitarlos a esta reflexión para que juntos sigamos avanzando en la construcción del México moderno. Seguiré insistiendo en que son muchas las reformas que juntos hemos logrado. Juntos hemos logrado cambiar a la Constitución para brindarle mayores derechos a los trabajadores, para brindarle una mejor educación a los mexicanos, para tener un sector moderno en materia de comunicaciones, para tener un mejor sistema de protección de los derechos fundamentales de las personas, para tener mejores leyes. Lo hemos hecho juntos. Hoy hagámoslo nuevamente. Tenemos la oportunidad de decirle a los mexicanos que tienen senadores responsables, que vamos hoy a discutir y a debatir y a respetar las reglas de este Senado para sacar adelante la mejor iniciativa posible para que podamos transformar
el sector energético en México. Vamos, pues, a seguir construyendo juntos la grandeza de este país. Muchas gracias. Gracias, senador Omar Fayad. En uso de la tribuna, la senadora Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, en contra. Gracias, presidente. He solicitado el uso de la palabra para hacer algunas aclaraciones de muchas frases demagógicas que se han vertido en esta tribuna. Cada vez que se anuncia una privatización, una reforma estructural, dicen lo mismo, que vamos a crecer, que va a haber más empleos, que la gente lo va a ver en sus bolsillos, y siempre resulta una mentira. Siempre el resultado es la pérdida del patrimonio nacional, mayor pobreza y mayor degradación social. La privatización de Telmex, por ejemplo, se sustentó en que se expandería el servicio, que habría una mayor competencia, que se acabaría con el monopolio público, que bajarían las tarifas para los usuarios. Y lo que tenemos es un monopolio privado que vino a sustituir al monopolio público. No hay competencia, ha generado mercados ineficientes, costos muy elevados para la economía, y pagamos los usuarios las tarifas más caras del mundo. Así, México ha perdido 1.500 empresas estatales con promesas falsas. Las desmantelaron para beneficiar solo a la élite económica, las desmantelaron en detrimento de la nación. Los privados se adueñan de la riqueza de México, y esa es la causa del empobrecimiento de la gente, la caída de los ingresos públicos y la disminución del crecimiento y la mayor decadencia de nuestro país. Altos Hornos de México, Sicarsa, los bancos, la industria azucarera, Fertimex, la agroindustria, los ferrocarriles, los aeropuertos, las aerolíneas, los telégrafos, DINA, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen que contamos con vastos recursos que se encuentran en aguas profundas, donde se puede extraer el gas lutita y petróleo. En efecto, México tiene un potencial en hidrocarburos y debieran servir para el desarrollo de nuestro país y para asegurar el futuro energético nacional, no para favorecer a los países extranjeros. Las inversiones en Pemex, exploración y producción, son muy reducidas, apenas $9 de cada $100 que ingresan. No se aprovechan las grandes oportunidades de elevar aún más las ganancias de Pemex, ocupando el crudo para su transformación y exportar valor agregado. Prefieren transferir recursos a la Secretaría de Hacienda antes que invertir en la paraestatal. Dicen, Pemex no tiene dinero, pero van a España a rescatar los astilleros de una empresa chafa que lleva 3 años que no ha facturado ni un solo euro. Pemex no tiene dinero, pero le compra las acciones a Repsol con costos que han implicado enormes pérdidas, millonarias pérdidas en dólares para Pemex. Pemex no tiene dinero, pero renta plataformas donde cada una se renta al día en $500,000 diarios a Carlos Slim y al señor Romo Romero. Es totalmente falso que Pemex no pueda realizar la exportación y exploración de petróleo en aguas profundas. Pemex siempre ha sido exitoso en exploración y explotación desde hace 75 años. El argumento de que falta tecnología para aguas profundas no es suficiente, porque todas las petroleras compran
la tecnología, no necesitan privatizar, se puede comprar la tecnología y producir para nuestro propio país. Las empresas extranjeras no vienen a compartir riesgos, vienen a llevarse las ganancias gigantes de Pemex, vienen por la renta petrolera de México, que es de más de 100,000 millones de dólares cada año. Dicen que se fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad mediante una mayor flexibilidad operativa y organizacional, y que eso ayudará a bajar costos y que la gente va a tener mejores tarifas. Desde 1990, la Comisión Federal de Electricidad comenzó un proceso de privatización silenciosa, privatización encubierta del servicio eléctrico a través de los productores independientes. Esto condujo al incremento de costos, comenzó el abandono de la producción nacional y la CFE comenzó a volverse dependiente de la compra de electricidad a los privados. Todo el espacio y el mercado se lo han dado a las empresas privadas, mayoritariamente españolas, como Iberdrola. La generación de electricidad por CFE bajó y la generación de electricidad privada creció, pero no porque los privados sean más eficientes, sino porque utilizan la infraestructura pública y les transfieren recursos del presupuesto federal a los privados. La propuesta de Enrique Peña Nieto ahora es desaparecer la Comisión Federal de Electricidad para favorecer totalmente al 100% a los privados. Dicen que Pemex no puede, que tiene que hacerse traer a las petroleras extranjeras porque Pemex no puede. Y eso me recuerda en el libro de texto de historia del 4º año de historia, que decía, cuando Porfirio Díaz regaló el petróleo a las petroleras norteamericanas con un contrato que establecía que el petróleo es de quien lo encuentre. Luego Venustiano Carranza decretó que todos esos contratos eran nulos, pero nunca pudo deshacer los contratos porfiristas. Fue hasta que Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo que la industria petrolera y sus bienes pasaron a ser propiedad de la nación. Desde entonces, Estados Unidos comenzó su venganza para recuperar los privilegios sobre nuestro petróleo. Las compañías petroleras a las que se les expropió consideran suyo el petróleo de México. Cuando se les expropió, se fueron haciendo señalamientos como los que hoy hace Peña Nieto y ustedes, de que Pemex no puede, de que los mexicanos no podemos. Las petroleras gringas de entonces dijeron: nos vamos, que México se ahogue en su petróleo. Al cabo, los mexicanos no pueden. Los mexicanos son un pueblo incapaz, no tienen capacidad para desarrollar la industria petrolera. Los mexicanos son inferiores, los mexicanos solo dan lástima. Eso dijeron las petroleras, las mismas a las que ahora ustedes les quieren entregar Pemex, el petróleo del país. Esta visión derrotista y entreguista es la que tiene Enrique Peña Nieto, que los mexicanos no podemos y que entonces tienen que darse a las petroleras extranjeras el petróleo. Dicen que esta reforma energética propone competir a Pemex con las petroleras internacionales. 30 años de saqueo, de corrupción, de desinversión en Pemex. 30 años, 34 para ser exacta, sin hacer una sola refinería. 30 años quemando el gas mexicano para importar el gas de Estados Unidos. 30 años desangrando a Pemex con ese régimen fiscal impuesto por Carlos Salinas, reforzado por todos los que lo han seguido. 30 años endeudando a Pemex para castrarlo, para inmovilizarlo, para que no pueda desarrollarse como potencia energética. 30 años forzando a Pemex a pagar los impuestos que no pagan los magnates por sus regímenes de privilegio. 30 años reduciendo su presupuesto, desmantelando su petroquímica. 30 años de importación masiva de refinados, mientras que
se decreta la inmovilidad de nuestras plantas petroquímicas y se le dan al mejor postor. 30 años privatizando poco a poco para que vengan las compañías a quedarse con nuestra riqueza petrolera, y ahora quieren poner a Pemex en competencia con los gigantes. Las licencias y permisos que están poniendo en esta reforma energética son para el gas shale, que en otro momento hablaré por obvio de tiempo. Los permisos son para la petroquímica y la refinación, y la extracción y exploración se va a quedar con los contratos de utilidad compartida y los contratos de producción compartida, que en lo particular vamos a desarrollar. Importamos petroquímicos porque así lo han decidido los gobiernos, desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto, pasando por Fox y Calderón, para favorecer los petroquímicos de Estados Unidos, a quienes le compramos prácticamente el 40% de los petroquímicos. Importamos el gas por la estúpida política de quemar el gas, tirar ese recurso estratégico, no renovable y muy valioso, para que se importe el gas de Estados Unidos. Importamos gasolina porque los gobiernos neoliberales no han querido hacer ni una sola refinería en 34 años para comprar la de Deer Park en Texas, en Estados Unidos, y para que Estados Unidos nos siga vendiendo la gasolina todos los días a precios con nuestro crudo, con nuestro gas que se llevan de Cuenca de Burgos. La corrupción favorece a las petroleras internacionales, desmantelan y debilitan, chatarrizan nuestra industria petrolera, y la CFE ha estado sometida a los productores independientes, y por esa razón es que ahora estamos en las circunstancias de 50% de abastecimiento privado de energía eléctrica. Hoy aquí se juega el destino de México. Esta será, como se ha dicho, una batalla histórica, y si Enrique Peña Nieto y sus 3 partidos se salen con la suya, ese acto quedará en la memoria como una gran traición a la patria, a cambio de unos mendrugos de las inmensas riquezas, de las inmensas ganancias que arroja la gigantesca renta petrolera en nuestro país. Es cuanto.